Ideas políticas en los siglos XIX y XX. Introducción. El pensamiento político en la época contemporánea se caracteriza por la confrontación de dos formas de concebir la organización social opuestas, pero que coinciden al considerar que el fundamento de ese orden debe ser la economía. Se trata del capitalismo y el socialismo. En el siglo XIX se ofrecieron las primeras formulaciones de ambas posiciones y durante el XX se sucedieron distintas versiones de una y otra teoría política que corrigen y matizan las propuestas iniciales. Fundamentos filosóficos del capitalismo. El apoyo filosófico al capitalismo provino de los defensores del liberalismo. Esta corriente surgió en los siglos XVII y XVIII, liderando la rebelión contra el absolutismo monárquico. Aquella revuelta tenía como bandera la defensa de las libertades individuales. En ese momento, las libertades que se defendían eran civiles y políticas, como la libertad de expresión, de religión, de pensamiento, de asociación, etc. Los defensores del capitalismo en el siglo XIX, influidos por el desarrollo económico producido como consecuencia de la revolución industrial, añadieron la reivindicación de la libertad económica. El liberalismo económico defiende la no interferencia del Estado en los asuntos económicos. Según esta doctrina, dejar que el mercado se autorregule es la mejor forma de asegurar un crecimiento económico que beneficie a toda la sociedad. En cambio, la intervención del Estado en la economía influirá negativamente en el equilibrio natural que el mercado es capaz de establecer de forma autónoma y acabará perjudicando a toda la sociedad. Los principales defensores del liberalismo económico fueron Adam Smith y John Stuart Mill. Los fundamentos filosóficos del socialismo. Karl Marx es el padre del socialismo científico del siglo XIX. Según este filósofo alemán, la economía es el fundamento único de toda organización social. En esto es lo único en lo que coincide con los defensores del liberalismo económico. Marx sostiene que las distintas formas de organización de la sociedad que han existido hasta ahora se han edificado sobre la división de la sociedad en clases y esto ha generado una dinámica de lucha entre ellas. En la antigua sociedad esclavista se enfrentaba la clase de los amos a la de los esclavos. Durante la Edad Media, el conflicto se produjo entre la nobleza y el clero por una parte y los vasallos y siervos por la otra. Finalmente, en la sociedad capitalista se oponen los capitalistas a los proletarios. La sucesión de estas formas de organización social, a juicio de Marx, se debe a una ley histórica que hace que cada sistema social genere internamente sus propias contradicciones que conducen a la sustitución de ese sistema por otro que surge del anterior. El origen de la lucha de clases se produce con la institución de la propiedad privada, mediante la posesión de seres humanos en el sistema esclavista, de la tierra en el sistema feudal o del dinero en el capitalista. Uno de los principales problemas de la institución de la propiedad privada es que supone la apropiación por una parte de la sociedad del trabajo que realiza la otra. Esa apropiación es entendida por Marx como alienación. Alienar significa ser ajeno a algo que antes pertenecía a uno. La alienación
económica, para Marx, consiste en la expropiación que sufre el trabajador de aquello que es producto de su acción productiva y transformadora. Erradicar la alienación es una tarea esencial para lograr que el ser humano desarrolle todas sus capacidades. Esto exige promover una organización social en la que no exista lucha de clases. Para ello será necesario abolir la propiedad privada e instaurar la propiedad común. Supuestamente, una sociedad es una organización humana en la que sus miembros cooperan en lugar de enfrentarse entre sí. Por tanto, de acuerdo con Marx, las formaciones sociales que han existido hasta ahora constituyen la prehistoria de la sociedad. La verdadera historia comenzará cuando la propiedad privada sea abolida, se instaure una sociedad en la que los seres humanos no se encuentren en una situación de alienación y se exija a cada cual según sus capacidades, proporcionándole bienes de acuerdo con sus necesidades. Esta propuesta implica defender una organización social con un Estado intervencionista que regule la actividad económica y no deje lugar a la iniciativa privada, al menos hasta que se logre el objetivo final, que es la completa abolición del Estado y la instauración de una sociedad comunista. Liberalismo y socialismo en el siglo XX. Introducción. El capitalismo provocó la crisis económica de finales de la segunda década del siglo XX, que puso de manifiesto que el mercado no era capaz de autorregularse. Asimismo, el comunismo de Marx se trató de implantar primero en la Unión Soviética y posteriormente en China, Cuba o Corea, con un éxito más que dudoso. Se produjo, por tanto, un consenso generalizado sobre la necesidad de repensar las propuestas del socialismo y del capitalismo si queremos caminar hacia una sociedad cada vez más justa. Así, durante el siglo pasado, se produjeron varios intentos de ofrecer una respuesta filosófica a los nuevos retos que la sociedad planteaba. De entre todos ellos destacaremos dos: por un lado la Escuela de Frankfurt, concepción socialista, y por otro Karl Popper, concepción liberal. Ambas doctrinas coincidieron en su defensa de la democracia y su rechazo a cualquier forma de totalitarismo. Neosocialismo, Escuela de Frankfurt. Los miembros de la Escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer y Habermas, llevaron a cabo una reflexión crítica de la sociedad. Para ellos, los ideales de la Ilustración y la Revolución Industrial tuvieron efectos opuestos en las sociedades occidentales. Produjeron un aumento de la productividad y la disponibilidad de bienes de consumo que hacen la vida más fácil. Facilitaron el sometimiento de la mayor parte de la población a unas fuerzas impersonales que carecen de control. La cultura se convirtió en una industria más al servicio de ese poder. Los neosocialistas defienden la crítica permanente de la sociedad que permita denunciar los abusos de un régimen tecnocrático e impulsar la verdadera emancipación de cada uno de sus miembros. Neoliberalismo, Karl Popper. Este filósofo piensa que el error de la Escuela de Frankfurt se produce por considerar que es posible llevar a cabo una reflexión que contemple la sociedad como un todo para ofrecer soluciones globales. El neoliberalismo de Popper defiende la creación de sociedades abiertas en donde se estimula el ejercicio de la libertad individual y colectiva. Se lleva a cabo el ejercicio crítico de la razón, se proponen reformas
para resolver los problemas concretos que se vayan presentando y se garantiza la posibilidad de criticar a los gobernantes. Las sociedades abiertas se oponen a las sociedades cerradas. Estas últimas coartan la libertad al intentar parecerse a un ideal diseñado de antemano, en el que cualquier idea que se aparte del modelo es automáticamente desechada.